Bien, a puertas de las fiestas de fin de año, un interesante estudio muestra cuál es la percepción que tienen los consumidores chilenos respecto al consumo de alcohol en esta época de fiesta, ya sea de Navidad o de Año Nuevo. Hay algunos antecedentes bien importantes que muestran cómo la percepción de riesgo quizás no es tan alta como uno creería en momentos que son bien críticos por el alto consumo de alcohol precisamente. Conversamos de este tema junto al director ejecutivo de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile, APROCOR. Pablo Ibáñez está con nosotros. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pablo, bueno, APROCOR junto al Ministerio de Transporte desarrollan este estudio. Lo hacen también en Fiestas Patrias, ¿cierto? Efectivamente, vamos comparando tanto Fiestas Patrias como con fiestas de fin de año, que son épocas en las cuales el consumo de bebidas con alcohol aumenta. El estudio que realizamos en conjunto también con CADEM dio a conocer cifras bastante preocupantes. Sí. Claro, una de ellas, quizás una de las más preocupantes, es la que tiene que ver con cuál es la razón por la cual alguna persona dejaría de tomar. Por ejemplo, un 61% de los encuestados cree que los conductores ebrios temen principalmente ser detenidos por carabineros. Ya nos da una pista de cuál es la percepción que hay sobre el consumo de alcohol y los riesgos. Efectivamente, el 60% de las personas dice que el principal miedo de un conductor bajo los efectos del alcohol, y lo que hablábamos antes, siempre se pregunta en tercera persona, pero nosotros creemos que es la misma persona que está respondiendo sus actos. Ajá. Y el 60% de las personas efectivamente cree que el principal miedo de un conductor bajo los efectos del alcohol es el control de carabineros, en conjunto con dañar el auto desde el punto de vista material, frente a solamente un 10% que sería causar un accidente, con consecuencias fatales como muerte. Entonces hay un despropósito en el punto de vista y hay una falta de conciencia importante que todavía esta cifra ya empieza a mostrar de que cree la gente que con solamente un traguito podría manejar cuando en la realidad no es así. Interesante eso porque el riesgo está asociado entonces a lo que a mí me pueda pasar, digamos, y a las consecuencias legales, por ejemplo, que pueda tener manejar bajo los efectos del alcohol, pero no hay una conciencia arraigada de que yo, manejando ebrio, puedo generarle daño a otros. Exactamente, y eso también se complementa con que un 45% de las personas cree que es socialmente aceptado manejar y beber en esta fiesta. ¿55? 45. 45. 45, la verdad es que es una locura. E incluso esa misma cifra, que ahí va en línea, tiene un familiar o un amigo cercano que lo haría, que lo haría en esta fecha. Entonces, ahí ya habla de una falta de conciencia y eso además va aplicado con que solamente un 50% de las personas cree que es muy poco probable ser fiscalizado. Entonces, hay un error de concepto en el cual creen que necesitamos un carabinero en cada esquina fiscalizándonos para hacer lo correcto, lo cual es totalmente errado. Claro, y lo que refleja también cuál es la percepción que tiene la gente respecto a cómo se despliegan esas fiscalizaciones también, ¿no? O sea, no hay una percepción, digamos, de que esos planes sean tan efectivos quizás en esta respuesta. Sí, mira, yo creo que es una mezcla. Yo creo que efectivamente, creo que el tema de la fiscalización en algunos puntos claves podría ser mucho mejor. Afuera de estacionamientos de fiesta, etcétera, creo que sería un lugar preciso, un potencial persona que está infringiendo la ley. Pero por otra parte también la gente pareciese que, lo que te planteaba anteriormente, que pareciese que necesita que haya un carabinero en cada esquina para lograr lo correcto. O sea, imagínate que el 70% de los encuestados no le tiene miedo a subirse a un auto con alguien bajo los efectos del alcohol. O sea, imagínate lo que significa el poder poner tu vida en riesgo en un tercero que ya está bajo los efectos del alcohol. Entonces hay una falta de conciencia de que entender desde que el primer trago, prácticamente estamos hablando, independientemente si es cerveza, vino o destilado, desde el primer trago automáticamente se ve afectado tus tiempo de distancia, velocidad de reacción y aumenta, o sea, se duplica la posibilidad de sufrir un accidente en comparación con alguien que no lo hizo. Y claro, el punto es bueno porque también te da cuenta del ambiente que se genera en torno al consumo de alcohol en estas épocas y a la conducción. ¿A qué voy? Si la gente realmente percibiera un riesgo de subirse a un auto manejado por una persona que ha consumido alcohol, bueno, probablemente sería un disuasivo respecto a ese conductor. Bueno, un análisis de eso fue cuando se lanzó la Ley Tolerancia Cero y también se lanzó la Ley Emilia. La cantidad de positividad en términos de alcotest disminuyó considerablemente. Entonces, pareciese que la sociedad chilena funciona de acuerdo a la fiscalización. Entonces, si hubiese más fiscalización, tal vez si hubiese mayor penas vinculado a esto, creo que tal vez las personas lo pensarían dos veces. Y más hoy día, en el año 2025, que por un medio de un teléfono tú puedes llamar a un auto que te va a buscar afuera de tu casa y te lleva a otro lado. Entonces,
Y creo que las autoridades también, tanto por el Ministerio de Transporte, tratan de aplicar que en estas fechas la disponibilidad de transporte público sea mayor. Estamos con Pablo Ibáñez, director ejecutivo de APROCOR, aquí en CNN Chile Radio. Pablo, otro punto bien nítido en esto es cómo se reflejan las percepciones del entorno, pero que al final ustedes interpretan puede estar hablando de cada una de las personas. Este no es un problema de otros al final, entonces, es un problema de cada uno. Nosotros creemos, y lo que hemos conversado con CADEM, que la pregunta siempre tiene que seguir a un tercero para que sea más real la respuesta. Y claro, consideramos que cuando todas estas respuestas que se habla, que tengo un familiar o un amigo cercano, sí, realmente yo creo que está hablando de él mismo. Entonces, es la percepción de él en cuanto a esta conducta temeraria e irresponsable. Claro. Oye, ¿y qué ha pasado en el tiempo? Por ejemplo, si lo comparamos con el estudio que ustedes hicieron para Fiestas Patrias, o un poco más atrás, vámonos al año 2024, 2023, ¿hay variaciones? Efectivamente, este 45% que hablamos que tener un familiar o un amigo cercano que manejaría con alcohol en estas fiestas, en el año 2023 era la mitad. O sea, se duplicó la percepción de las personas. Ese es un dato bastante relevante en cuanto a el aumento que hubo y creo que es llamativo y preocupante. Y creo que acá yo creo que nadie tiene la respuesta correcta. Yo creo que acá el trabajo hay que hacer público-privado, cambiar la percepción. Sí. También hay Chile en general, hablando del consumo en general de bebidas con alcohol, no tiene un problema. Está en la medianía de la tabla, tiene un promedio de 6,8 litros de alcohol puro per cápita. Más o menos está como en la mitad de la tabla de los países de Latinoamérica y dentro de los más bajos de los países de la OCDE. Yeah. Sin embargo, sí hay problemas. El consumo de alcohol en jóvenes. Los jóvenes empiezan a beber prácticamente entre los 12 y 13 años. Sí. ¿Hay diferencias por edad entonces en esto, o no? En el estudio no propiamente tal, porque el estudio es para mayores de edad. Cuando se hace un estudio para menores de edad se necesita un cierto tipo de permiso, pero sí en términos de las cifras que nosotros manejamos, en términos de consumo en general no hay problema. Sí te diría que cifra en general en consumo, nosotros como gremio somos tajantes en cuando no se debe beber, que son conductores, embarazadas y menores de edad. Y creo que hay focos que se puede generar trabajando con esta alianza público-privada para poder generar campañas de concientización. De todas maneras, y eso es lo que hay que reforzar, ese mensaje. Pablo Ibáñez, director ejecutivo de APROCOR, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Pablo. Muchas gracias.